Buen día, y hoy en De Frente con Sabrina Bacal está Francisco Bustamante. Él tiene mucha experiencia en el Estado y también en el BID. Fue ex subdirector de la Caja del Seguro Social, también intendente para sujetos no financieros, además de economista senior por 20 años en el Banco Interamericano de Desarrollo. Con él vamos a conversar sobre los retos más urgentes para el próximo gobierno. Bienvenido a Hablar de Frente, Francisco. Gracias. Bueno, millones de dólares se calcula el déficit del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. El actual gobierno no hizo nada, supuestamente por no tener el capital político. Usted hizo advertencias antes y durante su paso por la Caja del Seguro Social. ¿Qué medidas debe aplicar el próximo gobierno? Bien, primero debemos decir que una noticia mala, el programa no tiene solución. Decir que vamos a solucionar el problema del IBM es maquillar las cosas. Tú tienes un programa, el de beneficio definido llamado solidario, donde cada día hay menos cotizantes, no hay nuevos cotizantes y los cotizantes pasan a ser beneficiarios. De esa manera, no hay manera que tú puedas resolverlo. Tú puedes poner medidas paramétricas, van a aliviar la presión, pero inevitablemente el país tiene que meter dinero fresco en el sistema. Y esa es la realidad que nadie quiere enfrentar. Esa necesidad de recursos va creciendo en el tiempo y puede llegar, según algunas cifras, hasta más de 70.000 millones de aquí al 2060, cuando debe extinguirse todos los cotizantes del sistema, los actuales y los que están beneficiarios. Entonces, es un pozo sin fondo que hay que rellenar y que tiene que salir de algún lado. Y ese lado, definitivamente, creo que hay una gran responsabilidad del gobierno, porque cuando se hace la migración del sistema solidario al sistema de capitalización individual, hay una cosa que se llama el costo de transición de un sistema que debió haber sido previsto por aportes de 400 a 500 millones de dólares mensuales, lo que no se hizo, anuales, perdón. Y hoy día lo que estamos viviendo fue la falta de acción que en su momento ninguno de los gobiernos que se han sucedido hizo lo que tenía que hacer. Eso no tiene solución, más dinero que tiene que salir de las arcas públicas, y aunque haya medidas paramétricas que son inevitables por otras variables, esa no es la solución por sí sola. Estamos en campaña política, de hecho a pocos días del primer debate presidencial, y la Caja del Seguro Social es uno de los temas del primer debate. ¿Cómo diferenciamos en este tema una propuesta demagógica de una que es realista? Mira, 4 candidatos me han invitado a hablar del tema y yo he hablado con los 4 sin ninguna restricción mental y le he dicho todo lo que yo pienso. Los 4 se han preocupado, unos más que otros, pero los 4 han reflejado su preocupación. Cualquiera que te diga que tiene la solución, cualquiera que te diga que no va a costar, cualquiera que te diga que no va a tocar el bolsillo de las personas, miente. Y ninguno lo va a decir, porque el que diga la verdad, aun si estuviera en el primer lugar, lo va para la cola de intención de votos. Yo creo que el tema es tan delicado que yo lo sacaría de la discusión de las elecciones, a menos que queramos escuchar mentiras. Yo lo sacaría de la discusión, yo invitaría a los 8 candidatos que firmen un documento de responsabilidad ciudadana, donde ellos se comprometen que los que no ganen brindarán su apoyo político a las medidas que haya que tomar para salvar esa situación. Yo como panameño, que estoy saliendo del escenario, es lo que yo le pediría a los políticos. El que me venga a decir que tiene la solución, te juro que por eso no voto. Además del tema financiero, que como usted lo ha dicho, hay que sacar la plata de algún lado, hay problemas de eficiencia, de falta de transparencia y excesiva politización en la Caja del Seguro Social. ¿Usted coincide con eso? ¿Cómo se soluciona? Sí, excelente. Mira, vamos a ver. Definitivamente que la Caja tiene un problema de falta de eficiencia. ¿Cómo se ha manejado? La Caja ha ido aumentando la cobertura de servicios a la población, que a su vez requiere mayor gestión. Y en vez de ir en un proceso de modernización continua, que pasa por la tecnología, la informática, lo que se hizo fue ir contratando gente.
Entonces, procesos que perfectamente son eficientes de forma de tecnología de informática se hacen a mano. Hay que hacer una reingeniería del sistema. Hay que cambiar la forma de operar del sistema. Cuando estuvimos ahí con el doctor Lau, nosotros dejamos una propuesta de modernización de informática que demoró mucho tiempo en ser aprobada y no sé cómo anda. Esa es condición necesaria. Inclusive yo voy más allá, yo creo que hay que separar lo que es la gestión financiera del Seguro Social de lo que son la prestación de servicios médicos. Yo creo en la necesidad de un sistema universal de salud donde el Estado aporta, donde los asegurados aportan, donde los patronos aporten, y una gestión profesional y técnica de los dineros del Seguro Social. Si yo te dijera que 10.000 millones de dólares, las inversiones se manejan en hojas de Excel, degradadas por el tiempo, nadie me lo quiere creer. Esta es la empresa que tiene la mayor cantidad de activos financieros en el país, y cualquier pequeña empresa o financiera tiene mejores sistemas que el seguro. Yo creo que también hay muchas cosas que cambiar. Un director en una empresa que maneja 5.000 millones de dólares anuales, para comprar cualquier cosa arriba de 250.000 tiene que ir a la Junta Directiva. La Junta Directiva queda cogobernando. Así como está la Asamblea ahora, que todos los traslados de partida los aprueba, está cogobernando. Bueno, eso pasa en la Caja del Seguro Social hace rato. Cualquier transacción mayor de 250.000 dólares tiene que ir a la Junta Directiva. Cualquier sanción, así que tú le pongas una amonestación por escrito o verbal, tiene que llegar a la Junta Directiva porque hasta allá son los mecanismos. Entonces, tiene una estructura de un ministerio en una entidad que realmente está muy distante de las expectativas y obligaciones que tiene. ¿Usted cree, porque esa es otra posibilidad con nuestros candidatos, usted cree que el seguro aguanta otra mesa de diálogo más? Yo creo que en la mesa de diálogo pecamos de ingenuos. Quisimos plantearle a las personas la gravedad de la situación, quisimos ampliarla para que hubiera más actores sociales, y la gran insatisfacción y tristeza fue que los que iban a la mesa iban a pedir ¿qué hay para mí? Los gremios, las personas querían más beneficios, decíamos, señores, pero es que aquí hay mucho costo, eso no hubo manera de entenderlo. Hubo reticencias de algunos sectores y yo creo que definitivamente, teniendo nosotros una propuesta, no quisimos ponerla en la mesa para que no se dijera que había presión. Pero uno no puede ir a una mesa sin no puede una propuesta. Cometimos errores. ¿Esa sería la lección? Esa es una lección. Para el siguiente no sé si fue aprendida o no. Yo no sé si fue aprendida, pero es una lección de que tú no puedes llegar a una mesa, a una cuestión sin una propuesta. Yo creo que la nueva discusión puede generar un proceso de discusión menos ampliado, más representativo, pero con una propuesta base. Eso es lo que yo tendría que hacer, y un plazo perentorio. Si en un plazo perentorio no hay decisión, el Estado la toma, tomando en cuenta que la Asamblea Nacional al final del día es la que va a tomar la decisión final. Bueno, interesantísimo. Vamos a dejar aquí este primer bloque, pero vamos a seguir hablando con Francisco Bustamante de los retos más urgentes del próximo gobierno, entre ellos desempleo, corrupción y clientelismo. Quédese acá. Sigo conversando con Francisco Bustamante de los retos más urgentes del próximo gobierno. Usted escribe un artículo que se vuelve una presentación para este movimiento Visión de profesionales del país, y me pareció muy interesante su planteamiento, y es que la poca generación de empleo y el poco empleo de calidad que está habiendo en Panamá es lo que termina, como consecuencia, generando un Estado enorme, clientelista, y también una cultura que fomenta la corrupción. ¿Podría ahondar un poco en esa idea? Sí. Realmente cuando tú escuchas a las personas hablando, las personas te dicen que el principal problema de Panamá es la corrupción, que el principal problema de Panamá es el costo de la vida, que el principal problema de Panamá es la canasta básica, la seguridad, y de último lugar el empleo o la educación. Y realmente yo creo que aquí hay una equivocación, o hay una percepción para mí que no es la más feliz,
de que realmente el problema que tenemos es que tenemos un sector de la economía panameña en el área transitista que ocupa el 19% del país y genera el 60% del ingreso. Y tienes el resto del país que tiene mucha menos población, tiene un poco menos de la mitad de la población, pero que además tiene los salarios más bajos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso genera que la gente se viene a la ciudad buscando trabajo y no lo encuentra. Al no encontrarlo, se crean los anillos periféricos y como este sector sí genera excedente, que el gobierno cobra, lo que hace es que los usa para emplear a la gente y genera una cultura de corrupción que se va alimentando sobre la base de las necesidades de la población que no consigue un espacio en esa sociedad moderna. El Estado como un gran empleador, pero un gran empleador casi que ficticio. Es ficticio porque no es empleo productivo y además es ineficiente porque lo que hace empieza entonces, para poder justificarse, empieza a generar reglamentaciones normativas que en vez de promover el crecimiento hacen más difícil que las empresas puedan crecer y prosperar en el país. Entonces yo digo, realmente, si yo quiero resolver el problema de corrupción del gigantismo del Estado, tenemos que generar empleo en actividades distintas. Este modelo que tenemos es bueno, hay personas que le va muy bien, eso está perfecto, pero tenemos que crear otros espacios frente a la nueva sociedad. ¿Cuáles son esos espacios? Hoy día, los empleos que hay acá son comercio, construcción y el sector ligado al sector exportador. Servicios internacionales, finanzas, bancarios, logísticos, que ahí hay muy buenos salarios, pero muy poco empleo en relación a las necesidades del país. Entonces tenemos que incentivar que haya más actividades y eso pasa necesariamente por innovar, por invertir en capital humano, por mejorar la capacidad del Estado de generar excedentes exportables. Y eso se llama un modelo económico agotado que tenemos que abrir nuevas oportunidades para el país. Sobre todo que tenemos una población tremendamente joven y frustrada, insatisfecha, que no encuentra espacio en esta sociedad. Entonces ese es el planteamiento nuestro. Olvidémonos de estar exigiéndole al gobierno que dé empleo. Al contrario, digamos al gobierno que invierta en la gente, que abra la frontera del país a que haya una inversión productiva, que se usen las APPs, ya que el Estado tiene muy poca capacidad de generar excedentes por el alto nivel de endeudamiento, para que haya inversión privada que genere empleo y a la vez que empezamos a innovar y a promover la tecnología en el país. Usted habla de un capital humano y de una juventud insatisfecha porque no encuentra empleo, pero tenemos una realidad y es un sistema de educación deficiente y más que eso, donde no hay una motivación para cambiarlo porque los cambios en educación toman mucho tiempo. Entonces se vuelve desde el punto de vista político algo que tiene poca, o sea, que el político promete pero que el funcionario no cumple, como pasó con el gobierno de Laurentino Cortizo. Sí, esto es un tema tremendamente importante. La llave, la estrella de esta solución es la educación. Pero no una educación de 36 niveles de bachillerato, repetitiva, con poca innovación. Y yo creo que el gobierno tiene una facilidad tremenda para hacer ese cambio, sencilla. El IFARU maneja más de 600 millones de dólares. Yo siempre he dicho, el muchacho que se graduó con primer puesto de honor, si quiere estudiar sánscrito o si quiere estudiar cienciología o cualquier otra cosa, tiene derecho, se lo ganó. Pero el resto de los recursos ya va a estar financiando carreras que no le aportan al país. Invertamos en las ciencias médicas, en las ciencias duras, en la tecnología, en la innovación. Y yo dirigiría todo el dinero a esas actividades, a mejorar la calidad de los docentes. Tú no puedes tener un buen sistema educativo si tú no tienes docentes de alta competencia. No es subiéndoles el sueldo como que es lo que se ha hecho, es mejorando sus capacidades. Y el que no funciona, sale. No hay otra. Y la otra condición que yo creo que es necesario, pero tremendamente importante en este tema de los recursos humanos, es que sea competitivo. Realmente es una vergüenza las acusaciones que hemos visto sobre cómo se ha administrado un fondo que tal vez hubiera sido la palanca para hacer arte, y lo digo con mucho dolor. Yo estudié becado, como te lo he dicho en alguna ocasión. Y yo era un estudiante de Santana.
Y yo fui a estudiar al exterior becado por notas. Y estamos tan dañados que hoy, en esta mañana, en estos días, una señora me aborda en el gimnasio y me dice, oye, ¿tu partido le podrá dar una beca a mi hijo? Digo, primero que no tengo partido. Y segundo, que si tu hijo tiene calificaciones, que vaya y las busque. Y si quieres un corrupto, búscate otro. Entonces, ya tenemos la cultura de que eso es una prebenda política. Claro, el IFARU ya es visto como un lugar para los allegados políticos y los hijos de los allegados políticos, no para premiar el mérito y mejorar el capital humano. Y orientar la formación de recursos humanos. Entonces se vuelve casi que una institución que nadie quiere mencionar. Esa sería la primera llave que yo tendría que hacer para empezar este cambio. Generar capital humano. Si mañana no consigue trabajo en el Estado, no me importa. Quedan en la sociedad, o mejor que no consigan trabajo en el Estado, quedan en la sociedad generando producción y productividad. Entonces yo creo que ese cambio que estamos hablando, condición necesaria, es ir a un programa de recuperación de esa juventud que está tocando puertas y no consigue trabajo, que tiene papelitos, un montón de diplomas que no le sirven de nada, porque frente a las necesidades del mercado no tienen la competencia que se requiere. Ahí también entra, el crimen organizado. Por eso es un crimen. Entonces estas personas frustradas fácilmente son captadas por otras actividades y peor, aquellos que no terminan la escuela, que son los más jóvenes, los sicarios jóvenes, quedan metidos en el crimen organizado, porque el crimen organizado no te pide conocimientos, no te pide tecnología, el crimen organizado te pide que no tengas límites para hacer las cosas que hay que hacer. Entonces realmente yo creo que si queremos un país nuevo, tenemos que emigrar, no solamente resolver la crisis, sino establecer las bases para un crecimiento sostenido del país, humano e inclusivo. Bueno, interesantísimo. Vámonos al último cambio y seguimos conversando de los retos más urgentes del próximo gobierno con Francisco Bustamante. Sigo conversando en De Frente con Francisco Bustamante sobre los retos más urgentes del próximo gobierno. Ya abarcamos salud, Caja del Seguro Social, evidentemente la raíz del Estado clientelista y la corrupción que para usted está en el desempleo y la falta de empleo de calidad, el tema de la falta de capital humano, pero hay otros servicios públicos esenciales: agua, carreteras, transporte, recolección de la basura. O sea, mirando el tema de Cerro Patacón, el Estado es completamente ineficiente y hay una ciudadanía que no recibe absolutamente ninguna calidad en sus servicios públicos. ¿Qué debe hacer el próximo gobierno? Eso refleja la falta de planificación del gasto y de la inversión pública. Lamentablemente el gobierno renunció a una gestión científica de los recursos que la ciudadanía le entrega o que ellos nos quita. De esa manera, el gasto se fue en el empleo, ese empleo de esa gente que sobra, que no encuentra ubicación, y se refleja en el descuido que ha habido en la atención de problemas, como muy bien se menciona, de la basura, problemas del costo de la energía, el agua, y yo añadiría el mantenimiento de las vías, que ha sido otro desastre. Eso no es nada más que la consecuencia de una mala gestión del Estado derivada al Estado clientelar y que obviamente al gastar ese dinero en esas cosas no alcanza para cubrir estas necesidades. Dinero hay. Lo que no hay es un buen administrador. Cuando tú tienes un presupuesto que es de gasto y no de resultados, que tú no le pides cuentas al ministro, a usted se le entregaron tantos millones de dólares, ¿cuál es el resultado de ese gasto? Tú ves que las memorias del MEFI y todo lo demás dice, hemos gastado el 90% del presupuesto. No dicen, hemos logrado bajar la mortalidad, hemos logrado mejorar la red pública, hemos mejorado el abastecimiento de agua, sino que dice, hemos gastado. Mientras sigamos con esa actitud, no vamos a ningún lado. El nuevo gobierno tiene que necesariamente entrar en un proceso de planificar de acuerdo a las necesidades del país y de una gestión del presupuesto por resultado. Y eso nos lleva también a una reorientación de ese gasto. Yo tengo incentivos que para mí son perversos, ese incentivo del financiamiento de la tasa de interés, ya que existe, dirijámoslo al interior.
Estamos saturando la ciudad y estamos provocando un crecimiento desmesurado en algunas áreas y una pérdida de infraestructura en otras. Las escuelas en San Felipe y en el Casco Viejo se están quedando sin gente y no tenemos escuelas donde la gente está. Acá las aguas se pierden, acá no llega el agua. Acá la gente tiene metro para caminar, acá tienen que hacer filas y horas para llegar a sus lugares de trabajo. Acá tú tienes una estructura impresionante donde las personas que antes demoraban horas de la 24 de diciembre a Panamá ahora lo hacen en menos de media hora. Y eso lo está financiando mi paisano de allá de Santa Fe, que anda en caballo. O sea que la llamada descentralización quedó simplemente en una forma de desviar recursos públicos para políticos. Es una forma de gestión de los recursos que se va de nuevo en el estado clientelar, porque no hay el empleo. Y no hay el empleo porque no hay las actividades, y no están las actividades porque no hay el recurso humano, ni están los incentivos dirigidos. Yo creo que hay que hacer una reingeniería total, tanto en la coyuntura de gestionar el país como se recibe, como sentar las bases a un crecimiento sostenido, para que hagamos este país realmente lo que la gente ve desde afuera, país con la más tasa alta de crecimiento y una de las desigualdades y pobreza más gritantes que tenemos en la región. Eso es inaceptable. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué continuamos con ese nivel de desigualdad? ¿Tiene que ver con la baja calidad de los servicios públicos? ¿Cuál es su visión de eso? Y de cómo acabar con eso. Para mí la desigualdad parte del hecho de que, vamos, cuando el país crece, es normal que haya un desarrollo sobre la vía transísmica. Hay un libro del profesor Alfredo Castillero, excelente, donde él analiza ya en 1800, una libra de papa traída de Atlanta era más barata que una producida en Panamá. 1800 y tanto. Esa ventaja de tránsito genera un crecimiento muy sólido y muy importante alrededor. Pero el país se olvidó del resto del país. Entonces, mientras nosotros no recuperemos el país que tenemos y que hagamos que el país sea productivo en distintas cosas, vamos a tener el problema de que los recursos que se deben usar para atender a la población se están usando para paliar esa falta de empleo. Para politiquear. Y de paso, allá voy. Y eso sirve para que los grupos de poder enquistados se mantengan. Por eso, ¿quieres acabar con la corrupción? Cambiemos y ampliemos, diversifiquemos la economía, generemos oportunidades, mejoremos la educación. Ese es el camino. Eso es muy importante porque ahora todos los candidatos hablarán de corrupción sin decir cómo lo van a lograr. Y usted lo ha dicho, hay otra verdad incómoda y políticamente inconveniente que no creo que ninguno de los candidatos va a mencionar. Y yo quiero preguntarle, ¿se necesita una reforma fiscal? Es inevitable. Y una reforma fiscal no es solamente más impuestos, no, cobrarlos mejor. Aquí... Pero sí se necesitan más impuestos. Por supuesto, y se necesitan revisar impuestos. Te doy un ejemplo. Yo estaba viendo un informe del Banco Mundial de hace unos 6, 7 años atrás. Casi la mitad de los terrenos en Panamá no están registrados, y los que están registrados están subregistrados. Y esos terrenos que están registrados en Panamá se benefician de la obra pública que les sube el valor, pero están con menos de $30,000 declarados. Luego no pagan impuestos. Pero aquí es donde viene lo interesante. De los menos de 2 millones de terrenos ubicados, el 75% no le facturan. Al 25% le facturan, y de ese 25% solo el 10% pagamos los impuestos. Entonces tenemos aquí un sistema que pues, la gente no paga porque no le importa. Ese es uno. Vamos por otra que es incómoda. El seguro social, las cuotas que recibe es sobre el salario de planilla, de nómina. Pero trabajadores y empresarios se ponen de acuerdo y te doy tu salario en especie. Bono porque llegas temprano, bono porque vienes en bus, bono porque tienes hijos, bono porque cumpliste años. Todo eso es salario. El empresario se ahorra la cuota patronal, el trabajador se ahorra la cuota obrera y el Estado pierde los impuestos referentes a ese ingreso. Entonces, esas cosas son incómodas, pero hay que decirlo. El ITV metió una alta evasión. Aquí a cada rato te dicen, lo quiere
con factura o sin factura. Sí. Es cierto. El otro día fue a comprar un teléfono, un celular, carísimo, sin factura $800, con factura 1.000. Me compré uno de 200 y tanto, que es el que tengo. No me dio la gana y pagué los impuestos. Entonces lo que te quiero decir es que hay una relación. Ahora, también vamos al otro lado. ¿Cómo le va a decir a todas las personas que paguen impuestos si hay desconfianza que los impuestos no vuelven como servicio, sino que se usan para sostener un grupo de poder? Y además, si hay tantas exoneraciones y privilegios, que era uno de los últimos temas que quería abordar, un Estado clientelista que da empleo ficticio a una cantidad de gente que no encuentra, que tiene subsidios, que mantiene su clientela política, pero que además exonera a sus donantes con créditos fiscales y que da privilegios. ¿Cómo acabar con eso? Con esos premios a los donantes de campaña. La verdad es que esas preguntas yo se las haría a los candidatos, porque realmente tenemos un sistema, y si vamos a ver, es un Estado que reparte. Estamos como los reyes graciosamente distribuían beneficios a los súbditos. Tenemos un Estado que graciosamente, y lo mismo que teníamos en los tiempos de las noblezas, los reinados, los nobles no pagaban impuestos, más bien recibían dádivas. Eso no ha cambiado, eso sigue. Bolívar no pudo acabar con eso. Bueno, me voy a quedar con esa reflexión y se la haría a los candidatos en este primer debate. Muchísimas gracias, Francisco, por ese diagnóstico de los principales retos del próximo gobierno. Nos vemos aquí el próximo domingo en De Frente.